Hola, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Así que bienvenidos al primer webinario organizado por la Motabier en castellano. Hoy vamos a tratar de una temática muy interesante en el tema de la oenología, que es el uso de las enzimas. Así que vamos a ver diferentes aplicaciones de las enzimas en oenología. Veremos la parte clarificación de los mostos, la parte extracción también, y no tendremos la parte crianza, que es también interesante, pero no tendré mucho tiempo. Y por terminar esta presentación, hablaremos también de la parte purificación, que es muy crucial cuando usamos enzimas. Así que me presento rápidamente, soy Arnaud Menesson, soy el director técnico de la Motabier y podemos empezar esta presentación. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas, tienen un botón en la parte superior derecha de la pantalla con 3 puntos y aquí tienen el chat y pueden escribir directamente preguntas y yo trataré de responder al final de la presentación. Ok, así que voy a parar mi cámara y podemos empezar. Entonces, primero, como introducción, para empezar, es interesante de ver y observar la estructura de la pared celular. Sabemos que cuando vamos de la pulpa hasta la película, tenemos paredes celulares más y más gruesas, significando que será más y más complicado romper y hidrolizar esta pared celular. Y la pared celular, lo sabemos, hay diferentes estructuras adentro. Primero, las fibras de celulosa. Después tenemos la red de xiloglucanos o hemicelulosas. Y al final tenemos la matriz péptica que viene a llenar los vacíos de esta red xiloglucanos y celulosa. Así que cuando queremos hacer una buena clarificación de nuestros mostos, tenemos que hidrolizar esta matriz péptica porque vamos a disminuir la viscosidad del mosto y así tener un mosto limpio que va a ser bueno antes del inicio de la fermentación alcohólica. Esta pared celular, esta matriz péptica, la llamamos también pectina y simplemente es una cadena de ácidos galacturónicos que pueden ser metilados o no. Y para hidrolizar esta pectina, tenemos a disposición diferentes actividades enzimáticas que son muy interesantes. Primero tenemos la pectin-metil-esterasa, que permite demetilar el ácido galacturónico. Después tenemos la poligalacturonasa, que permite hidrolizar dos ácidos galacturónicos, pero para que esta poligalacturonasa funcione, primero el ácido tiene que ser demetilado. Entonces, la pectin-metil-esterasa y la poligalacturonasa trabajan en sinergia. Y la última, que es muy interesante, es la pectin-liasa, que tiene la capacidad de hidrolizar un ácido galacturónico que es metilado o no. Así que esta actividad enzimática tiene un espectro de acción mucho más largo y si queremos una depectinización más rápido, tenemos que favorecer una enzima con una fuerte concentración en esta pectin-liasa. Cuando hablamos de clarificación y de depectinización, podemos hablar de este tríptico de la depectinización, de este fenómeno. Y aquí son los principales parámetros que actúan en este fenómeno. Entonces, primero tenemos la temperatura. Sabemos que más la temperatura es alta y más la enzima va a actuar, va a depectinizar el mosto. Pero aquí no tenemos mucho grado de latitud, en el sentido que cuando recibimos la vendimia ya tenemos una temperatura dada. Así que no tenemos muchas cosas a hacer aquí. A nivel del tiempo es un poquito la misma cosa, o sea que no tenemos mucho de grado de latitud, en el sentido que la idea aquí es de depectinizar el mosto el más rápidamente posible. Y al final tenemos la selección de la enzima, así que tenemos que favorecer una enzima bastante concentrada y también adaptar la dosis en función de la temporada de la vendimia. Sabemos que al principio de la vendimia es más interesante aumentar un poquito la dosificación de la enzima
porque sabemos que las uvas son más ricas en pectina. Y después, a la mitad, por ejemplo, de la vendimia o al final de la vendimia, podemos un poquito bajar esta dosis. ¿Cómo funciona eso? Bastante simple, o sea que al principio en nuestro mosto tenemos pectinas en suspensión. Y lo que pasa es que esas pectinas tienen exactamente las mismas cargas y por eso no podemos tener una aglomeración y una floculación de esas pectinas. Por eso que es interesante usar enzimas pectolíticas que van a hidrolizar esas pectinas y así tendremos cargas opuestas que se atraen. Y así tenemos una aglomeración de las diferentes partículas en el mosto, una floculación y eso permite tener una buena sedimentación. Esta buena sedimentación nos permite tener un mosto limpio que está bueno antes del inicio de la fermentación alcohólica. Para ver este fenómeno hay un test que es bastante fácil de hacer, que se llama el test pectina, y consiste en mezclar un volumen de mosto y dos volúmenes de alcohol acidificado, esperar algunos minutos y ver la presencia de pectina. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una fuerte floculación a la izquierda, que vemos bien los floculados, y cuando vamos a la derecha tenemos una buena depectinización, porque no hay más floculados en el medio. Para hacer el enlace con nuestras soluciones enzimáticas, tenemos diferentes enzimas de clarificación, dos diferentes. Aquí tenemos la Vinuclear Classic, que es una enzima líquida, y la Novoclear Speed, que es una enzima sólida. Y es interesante ver las diferencias al nivel de las actividades enzimáticas de esas dos enzimas. Si tomamos el ejemplo de la Vinuclear Classic, podemos ver que está bastante concentrada en pectiniliasa. Así que va a cortar la cadena primaria y eso nos permite tener un test de pectina negativo más rápidamente. Por eso que le recomendamos al nivel de la flotación, porque el test de pectina negativo cuando hacemos flotación es crucial y necesario. Y podemos hacer la correlación con esta actividad enzimática, la pectiniliasa, con el valor de la FDU. La FDU representa la Ferment Depectinization Unit y representa la capacidad de una enzima a depectinizar un sustrato. Y aquí muestra bien que la Vinuclear Classic es bastante eficaz sobre este parámetro de depectinización. Del otro lado tenemos la Novoclear Speed, que tiene un nivel enzimático un poquito diferente porque es mucho más concentrada en poligalacturonasa y un poquito también en arabanasa, y por eso que va a cortar la cadena primaria y secundaria. Y por eso que la recomendamos más para la clarificación estática, porque va a permitir hidrolizar la cadena primaria, pero también la secundaria, y así tendremos menos espacio en las burbas y tendremos una muy buena sedimentación y un mejor volumen de vino de gota limpio. Otra cosa interesante con esas dos enzimas es la actividad en función de la temperatura. La mayoría del tiempo las enzimas trabajan mejor a temperatura alrededor de 30 a 50 grados y a temperaturas muy bajas normalmente no tenemos muchas actividades. Y en el caso, por ejemplo, aquí de la Vinuclear Classic, podemos ver que a una temperatura de 5 grados ya conservamos una actividad de 60%, lo que es bastante importante. Siempre para hacer el enlace con un ensayo que hicimos el año pasado en Francia, se hizo en el sur de Francia, en una gran bodega, y esta bodega empezó a trabajar con nosotros hace 4 o 5 años con nuestra gama de enzima, y el año pasado querían hacer un benchmark con nuestra enzima y otras enzimas presentes en el mercado. Lo que aparece es que es muy interesante de ver justamente la Vinuclear Classic, porque podemos ver que tenemos una depectinización mucho más rápida, porque 2 horas después del añadido de la enzima tenemos un mosto que es completamente depectinizado, que no es el caso de las otras enzimas la mayoría del tiempo.
tenemos también una buena turbidez, un buen porcentaje de curvas, y lo que hemos visto también es que tenemos una rápida sedimentación y una ausencia de floculados en suspensión. Así que este ensayo convirtió a la bodega en usar esta enzima para la parte de clarificación. Cuando hablamos de clarificación, no hay solo los mostos blancos y rosados, hay también los mostos termovinificados distintos. Y por recordatorio, el concepto de la termovinificación es de aumentar la temperatura del mosto por encima de 60 a 70 grados para tener una buena extracción fenólica. Los antocianos, los taninos, también a veces de destruir la lacasa, que es una polifenol oxidasa y que destruye el contenido polifenólico del mosto. Disminuir los aromas vegetales, especialmente las piracinas. Y la mala cosa con eso es que vamos a desnaturalizar las enzimas enológicas propias a la uva. Así que es necesario agregar otras enzimas exógenas al mosto termovinificado para tener una buena clarificación y una buena depectinización de esos mostos. Lo que hemos dicho justo antes es que cuando vamos a aumentar la temperatura del mosto, la actividad de la enzima va a aumentar igualmente. Y tenemos una actividad máxima alrededor de 55 y 60 grados. Después, y por encima de esos 60 grados, tenemos una desnaturalización de la enzima, así que tenemos una pérdida total de la capacidad de la enzima. Y lo que es interesante saber es que cada enzima tiene una reacción diferente en función de la temperatura. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la enzima 1 o 3, podemos ver que esas enzimas tienen una buena reacción en función de la temperatura porque conservamos una buena actividad de depectinización a una temperatura de 55 grados. Cuando vamos a ver la enzima 4, podemos ver que hay una pérdida muy importante, así que no es recomendado utilizar, por ejemplo, la enzima 4 sobre un aspecto de termovinificación. Para hacer el enlace con nuestras enzimas, de nuevo podemos ver que la Vinoclear Classic es bastante eficaz sobre este parámetro porque conservamos bien la FDU, entonces la capacidad de la enzima a depectinizar el mosto a una temperatura de 55 grados. Lo que es interesante ver también a la derecha de su pantalla es su actividad en función de la temperatura. Podemos ver que tiene una actividad máxima alrededor de 50-55 grados. Esta actividad se conserva a 60-65 grados, pero por encima de 65 grados tenemos una desnaturalización de la enzima y perdemos su eficacia. Así que es interesante ver que esta enzima líquida va a funcionar a baja temperatura, pero también a altas temperaturas. Eso era la parte clarificación. No, había también algunos ensayos que hicimos sobre Cabernet Sauvignon de diferentes orígenes, de flash détente y también de termovinificación. Después hicimos una flotación y lo que se nota es que cada vez que hemos enzimado los mostos, teníamos una turbidez mucho más baja, significando que el uso de esta enzima permitió disminuir la turbidez y permitió también depectinizar los mostos. Llegamos a la parte de extracción y aquí es un poquito diferente porque la idea aquí es de tener una buena degradación de los polisacáridos parietales de las uvas y eso permitirá muchas ventajas. La primera es la liberación de jugos, o sea que vamos a aumentar los rendimientos de jugo. También vamos a sacar más precursores aromáticos, especialmente de chioles. Y eso permite facilitar el prensado de uvas de pulpa viscosa y rica en pectina. Así que la mayoría del tiempo, cuando usamos una enzima de maceración durante el prensado, tenemos
un rendimiento en jugo que va a ser mucho más importante y también permite ahorrar un poco de tiempo porque cortamos un poquito el tiempo de prensado. Y eso lo hemos visto un montón de veces sobre diferentes ensayos y tomé este ensayo, 11 millón, que es una cepa de uva un poco complicado a clarificar porque tiene mucha pectina, entonces tiene una viscosidad muy importante. Y lo que podemos ver es que cada vez que hemos añadido una enzima de maceración, eso permitió de tener mucho más jugo de gota, DP1 también, y que al final teníamos más 10% de rendimiento en comparación de la modalidad sin enzima. Así que lo que permite eso es tener más jugo y más jugo cualitativo. ¿Ok? Y el otro parámetro, como le he dicho justo antes, es de liberar mucho más precursores aromáticos, porque lo que sabemos es que los precursores aromáticos, especialmente los choles, son mayormente presentes en la película de la uva. Así que agregar una enzima de maceración permitirá sacar más de esos precursores aromáticos y así tener una mejor optimización y revelación aromática al final de la fermentación alcohólica. Cuando hablamos de extracción, podemos igualmente hablar de extracción de color en el caso de los tintos. Y eso es interesante para empezar, o sea, demostrar la liberación de las diferentes moléculas implicadas en el color del vino según las diferentes etapas de vinificación. Lo que se nota es que los antocianos son moléculas que son muy solubles en un medio acuoso. Por eso que tenemos una buena concentración desde el principio del incubado, por ejemplo. Pero esos antocianos son libres y pueden reaccionar con otras partículas como proteínas, por ejemplo, o oxígeno. Así que podemos tener una pérdida importante de esos antocianos. La idea aquí sería de fijar estos antocianos con otras moléculas estables como los taninos y los polisacáridos. Pero la mala cosa con los taninos y polisacáridos es que intervienen un poquito demasiado tarde en el proceso de fermentación alcohólica. Pero con el caso de los taninos, necesitamos un poquito de alcohol para tener una buena extracción de taninos y eso aparece a la mitad de la fermentación alcohólica. Y es exactamente la misma cosa con los polisacáridos, porque necesitamos la autólisis de la levadura y eso interviene al final de la fermentación alcohólica. Así que el interés de agregar una enzima de extracción va primero a aumentar el potencial de esos antocianos y después también extraer más temprano los taninos y los polisacáridos para fijar esos antocianos y entonces para estabilizar el color del vino. Si llegamos a la uva, sabemos que todos los antocianos y los taninos de interés, los polifenoles de interés, están localizados y presentes en la película de la uva. Y sabemos también que a este nivel de la uva tenemos una pared celular que es gruesa. Así que va a ser mucho más complicado de extraer y liberar los antocianos y los taninos. Así que tenemos diferentes conceptos, tenemos diferentes aplicaciones para liberar esos compuestos fenólicos de interés. Por ejemplo, tenemos la maceración prefermentativa al frío, la termovinificación, acciones mecánicas también como el délestage, remontage, pillage, todo eso. Pero hay también una solución enzimática que puede ser muy interesante. Eso se nota gracias a la parte a la derecha de su pantalla, especialmente con un test que se llama test de coloración de Schiff, que permite mostrar la presencia de polisacáridos en las paredes celulares. Por ejemplo, arriba tenemos el testigo, así que podemos ver que las paredes están coloradas en rosa, significando que hay muchos polisacáridos. Si vamos justo abajo, tenemos una hidrólisis selectiva de la pared cuando usamos una enzima clásica de depectinización,
o sea que era eficaz para depectinizar las paredes celulares finas de la película, pero cuando llegamos a la pared celulares de la película, no era demasiado eficaz. Así que podemos suponer que tenemos una liberación e extracción de polifenoles no óptima. Y al final, cuando vamos a utilizar una enzima de maceración con actividades enzimáticas específicas, tenemos una hidrólisis mucho más completa, porque podemos ver que todos los polisacáridos fueron hidrolizados. Así que aquí podemos suponer que tenemos una buena liberación de los taninos de interés y también de los antocianos. Eso es el primer punto a nivel del uso de una enzima de extracción. Pero hay otras ventajas a utilizar esas enzimas, especialmente la liberación de algunos polisacáridos de interés. Entonces, como recordatorio, eso es la estructura de la pectina, pero un poco diferente. Podemos ver que hay diferentes familias de polisacáridos, los homogalacturonan, que son la pectina, o sea, la cadena de ácidos poligalacturonasa, y ácidos galacturónicos, perdona, y después se agregan otras familias de polisacáridos sobre esta cadena. Tenemos, por ejemplo, los rhamnogalacturonan, y el rhamnogalacturonan de tipo 2 nos interesa mucho en la estabilización del color, que eso permite estabilizar los compuestos fenólicos durante la fermentación alcohólica. Vamos a ver cómo eso funciona. Tenemos una otra familia de polisacáridos que son muy importantes en la uva, llamamos los PRAG, que son los polisacáridos ricos en arabinosa y galacturosa. Esos polisacáridos tienen un tamaño medio a grande y pueden tener un impacto negativo sobre la filtrabilidad de los vinos. Así que el interés de utilizar una enzima aquí será liberar mucho más rhamnogalacturonan de tipo 2 para tener una mejor estabilización de los compuestos fenólicos de interés y también hidrolizar los PRAG para mejorar la filtrabilidad de los vinos. Al nivel de las rhamnogalacturonan de tipo 2, eso funciona como una interacción entre un tanino y un polisacárido. Así que en el mosto tenemos diferentes moléculas de taninos que pueden reaccionar entre ellas gracias a interacciones hidrofóbicas. Así que tenemos después un coloide tánico, una gran partícula. Pero a veces esas partículas están demasiado pesadas y podemos tener precipitaciones. El interés de liberar los rhamnogalacturonas de tipo 2 es que se van a agregar alrededor de los coloides tánicos y así formar una solución estable y coloreada. Así que eso permite tener un efecto positivo en la estabilidad de los compuestos fenólicos in situ durante la fermentación alcohólica y la crianza. Y eso también tiene un efecto positivo al nivel de la cata del vino, porque los polisacáridos se ponen entre los taninos reactivos y nuestras proteínas salivares de la boca. Así que cuando usamos una enzima de extracción como esa, tenemos un mejor volumen en boca. Para hacer el enlace con nuestras soluciones y una gran fuerza que tenemos en Amontavier y con Novozymes es que trabajamos con un hongo muy especial que se llama Aspergillus aculeatus. La mayoría del tiempo trabajamos más con una Aspergillus niger que produce mucho más actividades de depectinización, como la pectinasas. Pero con eso, con el Aspergillus aculeatus, eso tiene la capacidad de producir mucho más actividades de maceración y de extracción. Y sobre esos dos hongos podemos ver que cada uno tiene la capacidad de producir la rhamnogalacturonasa. Así, la actividad que permite estabilizar la materia colorante. Y en nuestro caso, con la Vinosim Vintage, sabemos que es una mezcla en Aspergillus niger, así que tendremos una buena depectinización del medio y también de Aspergillus aculeatus, y así podremos tener actividades de maceración
muy interesante al nivel de la estabilización del color. Aquí son las diferentes actividades enzimáticas de nuestras enzimas en interno de nuestra gama. Y como podemos verlo, la Vinosin Vintage FC tiene una concentración en poligalacturonasa bastante importante, en especialmente de endopoligalacturonasa, que permite liberar también un poquito de rhamnogalacturonasa de tipo 2, que tiene también actividades enzimáticas de maceración hemicelulóticas que permite disminuir la proporción de los PRAG y eso permite aumentar la filtrabilidad de los vinos. Eso fue demostrado durante una tesis que se hizo hace 10 años por María-Agnès Ducasse. Y como podemos verlo, cada vez que hemos añadido la Vinosin Vintage, tenemos mucho más rhamnogalacturonas de tipo 2, así que tendremos una mejor estabilidad de los compuestos fenólicos en título, un mejor volumen en boca también, y permitió también disminuir de manera importante los PRAG, y así que tenemos una mejor filtrabilidad del vino al final durante la crianza. Que son ensayos que se hicieron hace 10 años, pero el año pasado hicimos otros ensayos en nuestro centro experimental en Bordeaux. Así que tomamos exactamente la misma calidad de uva. Teníamos 3 modalidades, el testigo, una enzima X, que es una enzima líquida no purificada de maceración, y al final la Vinosin Vintage. Entonces, al final de la fermentación alcohólica, hicimos las análisis del color. Hemos visto que usando la Vinosin teníamos 12% más color en comparación del testigo. Para mí, lo que es interesante de ver aquí, observar, es que tenemos un aumento del color rojo aquí, significando que teníamos una buena liberación de los antocianos gracias a la enzima. Y en paralelo se nota también un impacto importante a nivel de los polifenoles totales. O sea que tenemos 57 y al contrario con el testigo y la otra modalidad tenemos entre 53 y 54, significando una otra vez que permitió extraer más aminos de interés y más antocianos. Lo que se nota también a nivel económico, lo que puede ser interesante ver también, es que tenemos mucho más volumen de vino en comparación del testigo, que vamos a degradar los polisacáridos parietales, así nos permite tener mucho más jugo de gota, pero también un poco más de jugo de prensa. Y así que la mayoría del tiempo, cuando usamos una enzima de extracción, eso permite cobrar completamente el precio de la enzima. Así que aquí, por ejemplo, teníamos más 5 o 6% de volumen en comparación del testigo, lo que es importante. Otra cosa que es muy interesante a ver con esta enzima es que es purificada, o sea que no tiene la actividad enzimática que se llama cinamil-esterasa. La cinamil-esterasa es una enzima que permite transformar los esteres de ácidos cinámicos en ácidos fenoles libres. Y esos ácidos fenoles son sustratos a algunos microorganismos para producir vinilfenoles volátiles e etilfenoles volátiles. Y esos vinilfenol y etilfenol no son buenos para la percepción aromática del vino, porque, por ejemplo, con el tema de los vinilfenoles, vamos a tener aromas farmacéuticos, no sé cómo se dice, lo siento, pero con los etilfenoles tendremos aromas de animal, de cuero y todo eso. Así que el interés de utilizar una enzima purificada es que no vamos a producir más esos sustratos que pueden ser después no buenos para la producción de esos aromas. Y lo que es interesante saber también es que a veces cuando estamos abajo del umbral de percepción de los vinilfenoles e etilfenoles, eso
esconde un poquito los aromas de la fruta del vino. Así que la mayoría del tiempo, cuando tenemos vinilfenoles y etilfenoles abajo del umbral de percepción, esconde un poquito la fruta y la pureza del vino. Así que es realmente importante evitar la producción de vinilfenoles e etilfenoles en el vino. Para volver al nivel del ensayo que hicimos en nuestro centro experimental, de nuevo, al final de la fermentación, hicimos los análisis al nivel de los ácidos fenoles, entonces los sustratos para la producción de vinilfenoles o etilfenoles. Y lo que podemos ver es que con la Vinosim Vintage no había la producción más importante, significando que la purificación de esta enzima no permitió incrementar y aumentar la proporción de esos sustratos. Y era el caso con la enzima X, que era una enzima no purificada. Así que aquí tenemos un riesgo más importante de producción de vinilfenoles o etilfenoles. ¿Cómo hacemos para purificar nuestras enzimas? Simplemente es el proceso normal de fabricación de las enzimas. Solo hay una etapa suplementaria que es de purificación. Así que la mayoría del tiempo lo que hacemos para purificar es o una ultrafiltración para sacar la cinamilesterasa, o podemos hacer también un tratamiento con bajo pH para sacar esta cinamilesterasa. Pero con el tratamiento con bajo pH, la mayoría del tiempo perdemos también un poquito de pectinasa. Así que en interno, en Novozymes, en Inamotabie, favorecemos el tratamiento con ultrafiltraciones. Y la ventaja con eso es que vamos a sacar la cinamilesterasa y vamos también a sacar las glicosidasas, que son antocianasas y que disminuye el color del vino al final. Así que es muy interesante de trabajar con una enzima de extracción purificada, porque no vamos a tener cinamilesterasa, pero no vamos a tener glicosidasa que pueden disminuir el color del futuro vino. En Novozymes tenemos tres diferentes niveles de purificación. Tenemos el nivel 1, o sea que tenemos enzima fuera de aplicación, entonces no purificadas. Tenemos el nivel 2, que son enzimas naturalmente débiles en la cinamilesterasa. Y al final, el nivel 3, que son enzimas purificadas en cinamilesterasa. Y nosotros trabajamos únicamente nivel 2 y nivel 3. Se nota bastante bien aquí en un benchmark que hicimos hace algunos años, donde podemos ver que la mayoría de nuestras enzimas son purificadas y que otras enzimas no purificadas como la Vinocrush Classic o la Vinoclear Classic tienen un nivel bastante naturalmente débil en cinamilesterasa. Y para terminar con esta presentación, quería presentar un poco la sinergia entre Inamotabie y Novozymes. Novozymes, lo sabemos, es un gran productor de enzimas a nivel mundial, que fueron los primeros a trabajar al nivel de las enzimas en onología, que trabajan mucho a nivel de la purificación, así que tenemos un buen tratamiento, un buen proceso en interno. Trabajaron también al nivel de la filtrabilidad del vino con las glucanasas, por ejemplo. Así que había muchas inversiones en eso, en Novozymes. Y ellos tienen una experiencia y una expertiza muy importante a nivel de las enzimas. Y de nuestro lado, con Inamotabie, nosotros somos productor de productos onológicos a nivel mundial igualmente. Y nosotros tenemos mucho más en cabeza las necesidades de los onólogos. Así que con nuestras expertizas, con nosotros, eso nos permite tener un buen conocimiento y una buena producción de enzimas onológicas. Y lo que es importante saber también es que Novozymes es un productor, o sea que no es una empresa que va a comprar diferentes actividades enzimáticas y mezclarlas después. Es un productor y nosotros comercializamos la marca Novozymes
Eso significa que cada año tendrán exactamente la misma concentración en pectinasas o actividades secundarias sobre los productos. Que gracias por su atención. Espero que eso fue interesante. Y si ustedes tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el botón arriba en la parte superior a la derecha. Hay 3 puntos y pueden directamente escribir sus preguntas aquí. Espero, por el momento no hay pregunta, pero seguramente que se va a llegar. Parece que el chat no funciona. Parece que el chat no funciona porque no tengo preguntas y eso parece raro. Ah, sí, aquí tengo. Ah, ok, está llegando. ¿Cuál es el mejor momento? Voy a abrir mi cámara. ¿Cuál es el mejor momento de añadir las enzimas? Las enzimas, la mayoría del tiempo, o casi todas las aplicaciones, es de agregar el más temprano posible. Que como lo hemos visto, necesitamos tiempo, más la dejamos y más la actividad enzimática va a funcionar. Así que es siempre más interesante de poner las enzimas el más temprano posible en el proceso de vinificación. La variedad Moscatel, si la vendíamos pasa, es muy difícil de clarificar. ¿Qué me recomendarías? El Moscatel, tenemos un poquito de experiencia con eso porque hemos hecho algunos ensayos con variedades muy complicadas a clarificar. Y lo que pasa es que es muy importante de agregar actividades enzimáticas de maceración. O sea que es muy interesante de tener la depectinización, por supuesto, para tener una buena turbidez, pero es realmente necesario de agregar también actividades enzimáticas. Así que en nuestro caso sería el uso, por ejemplo, del Amino Crush Classic o la Vinosim Ultra FCE, que es una enzima purificada y que tiene la capacidad de depectinización y de maceración. ¿Cuánto tiempo quedan activas las enzimas? Depende de las actividades enzimáticas, pero bastante. O sea que, por ejemplo, las glicosidasas se mantienen casi 6 meses en el vino si no hacemos un tratamiento con la bentonita para inhibirla. Así que si no hay inhibición, si no hay una agregación de la bentonita, la mayoría del tiempo se queda bastante tiempo, por lo menos algunos días. Las enzimas glicosidásicas pueden ser una ventaja para eliminar color para los rosados provenzales. Sí va a tener un aspecto sobre el color, está seguro, pero va también a modificar el perfil aromático del vino y vamos a tener aromas como los terpenos, que son un poquito pesados si estamos a concentraciones demasiado importantes. Así que puede ser interesado de hacer el ensayo, pero será necesario de agregar un poquito de bentonita. 10 gramos es suficiente para parar esta actividad e evitar de tener un perfil aromático demasiado pesado. Vendimia tardía, quiero decir. Ok, la vendimia tardía. La idea aquí sería de aumentar un poquito la dosificación de las enzimas, claro,
porque hay más sustrato y la idea es de poner más enzimas para hidrolizar esos sustratos. Pero hay algunas variedades como moscatel, como semillón, lo hemos visto, que funcionan así. O sea que al final de la vendimia es más complicado tener una buena clarificación. Y aquí es importante de aumentar un poquito el uso de las enzimas. Otra, in a red wine fermentation, you advise to add the enzymes in one single addition or in different times. No, en una adición es suficiente. La idea es de poner la enzima que va a empezar a hidrolizar los sustratos el más rápido posible. Entonces, sí, claro, en una adición es lo mejor que hacer. Aunque no aparezca en la ficha técnica, las enzimas de maceración están extensas de antocianas. Sí, claro, a partir del momento que las enzimas están purificadas, están extensas de antocianas también, porque la cinamilesterasa y las glicosidasas tienen el mismo peso molecular. Así que cuando vamos a hacer una ultrafiltración para sacar la cinamilesterasa, vamos a sacar igualmente las antocianasas. Así que por eso en el caso del tinto puede ser interesante de utilizar una enzima purificadora. Me dice Gracia Romeo, he utilizado mucho vino flow para mejorar la limpidez, filtrabilidad y obtención de redondez, pero lo vino test no la sustituye bien para mí. Claro, eso es una alternativa hoy porque estamos desarrollando una nueva enzima de filtrabilidad, una líquida. Estamos haciendo algunos ensayos desde el año pasado con resultados bastante positivos. Así que en función de los resultados que tendremos este año, capaz que el año que viene tendremos una enzima de filtrabilidad para la filtración de los vinos, que será más eficaz que la Viniflow. Pero claro, la Viniflow era interesante sobre este parámetro. Puede influir en exceso un sobreenzimado a la hora de poder descubrir o remontar. No, no realmente a las dosis que usamos en enología. Sí, claro, si van a usar una dosis de 20 gramos per hectolitro, a este momento podemos tener una liqueficación de las paredes de uvas, pero con 3 o 5 gramos per hectolitro probablemente no tenemos eso. El dióxido de azufre afecta la acción de las enzimas. No realmente, porque hemos hecho también algunos ensayos sobre eso. Lo que hemos visto es que es a partir de 50 gramos per hectolitro de SO2 que tenemos realmente un impacto sobre la actividad de la enzima. Así que sobre este parámetro no hay problema. Que no veo otras preguntas. Sí, hay otras. En la gráfica de actividad de cinamilesterasa, todas las enzimas analizadas son enzimas analógicas comerciales. Sí, exactamente, sí. Son enzimas de la competencia. Quería esconder los nombres, lo que es normal, pero son enzimas que son comercializadas hoy en el mercado. Claro. Enzima recomienda para limpiar los mostos de termovinificación. Por limpiar, si es de tener una buena clarificación, claro que la Vinoclear Classic es la más adecuada porque es bastante resistente a altas temperaturas y también que tiene
una capacidad de pequeñizar los mostos muy interesante. Última pregunta, para elaboración de tintos, ¿cuándo sería el momento óptimo de añadir la enzima Vinosin Vintage? El más temprano posible. El más temprano posible sobre la uva o durante el incubado. Hay una cosa, hay que cuidarse sobre un aspecto de eso. Por ejemplo, si tienen, por ejemplo, botrytis sobre la uva, o sea que si ustedes tienen que agregar un poquito de tanino a inhibir la actividad de la casa, primero añadir los taninos y en segundo tiempo, por ejemplo, un día después, agregar la enzima. Porque me recuerdo que, por ejemplo, en una bodega en Chile, me recuerdo que tenían problemas con eso porque agregaron los taninos y las enzimas en el mismo tiempo. Y aquí podemos tener pérdidas de la Vinosin Vintage, por ejemplo. Sí que hay espaciar un poquito la aplicación de esos dos productos onológicos. Ok, yo pongo mi address mail aquí. Si quieren, si tienen algunas preguntas o si quieren hacer ensayos con nuestras enzimas este año, estamos disponibles para hacer protocolos y seguir los diferentes parámetros. Así que muchas gracias por su atención y buena vendimia.